Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a esta mesa, los límites entre la seguridad interior y el derecho a la privacidad dentro del ciclo argumentando los derechos humanos. En esta ocasión nos acompañan la doctora Mariana Sendejas Jáuregui y el doctor José Félix Cerezo Vélez. Los otros dos participantes anunciados de manera imprevista tuvieron complicaciones y pues tendremos el lujo de que esté la doctora y que esté Félix, la doctora. Vamos a ver de qué manera pertenece a una organización comprometida con la misma causa que todos nosotros, los derechos humanos, y el doctor Félix, que es ya un activo nuestro en estos eventos. Tendremos intervenciones de 15 o 20 minutos de inicio para luego dar pie a la intervención de ustedes. Tenemos por ahí papeletas en las mesas para que de manera así muy sucinta, muy precisa, se haga el planteamiento al ponente o a la ponente que ustedes consideren. Paso a leer, porque será su intervención en primer término, una verdadera síntesis curricular de la doctora Mariana Sendejas Jáuregui. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Antes de incursionar en sociedad civil o en la sociedad civil, colaboró en los ámbitos judicial federal, en el Instituto de la Judicatura, en el Ejecutivo Estatal, en este caso en el Gobierno de Baja California, y en las instituciones autónomas locales, en este caso el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Entre sus publicaciones se encuentran estadísticas sobre la eficiencia en el combate a la trata de personas en México, un ejercicio de acceso a la información 2010-2013, manual de autoformación sobre la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y breve análisis de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como directora de Transparencia y Rendición de Cuentas en el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, Asociación Civil. Doctora, por favor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Agradezco de verdad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la invitación y el honor de estar aquí con ustedes a plantear algunos puntos que sin duda nos tienen a todos con el alma en un hilo, porque pues todos estamos nerviosos de qué va a pasar con nuestra privacidad en el ámbito de la seguridad interior y hasta dónde va a tener la autoridad esa facultad de intervenir en nuestras vidas. Sobre este tema hay que tener presente todos esto que está alrededor de la privacidad y la seguridad interior. Lo vemos ahí, está en primer lugar, ¿no?, lo que estamos ahorita discutiendo, que es la privacidad. Está también la protección de datos personales, que es un derecho que también casi nuevo en nuestra legislación, pero que trata también de proteger estos ámbitos de privacidad. Está por otro lado la seguridad interior, que si bien está definida en la ley, pues como que no muchos acabamos de comprender de qué se trata y en qué se diferencia de la seguridad nacional. Tenemos a la Ley de Seguridad Interior ya vigente, el derecho a la privacidad por otro lado, y también este término de seguridad nacional. Y yo quise empezar por traer a colación lo que marca la ley vigente sobre seguridad interior, y lo define en su artículo 2, y dice: la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Pero no se queda ahí, eso es solo la primera parte del artículo 2, yo no lo quise poner en la misma diapositiva porque iba a ser muy complicado, pero imagínense ustedes que también dice que la seguridad interior comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios frente a riesgos y amenazas que comprometen o afecten la seguridad nacional. O sea, tenemos aquí esta amplísima definición de seguridad interior que propone la propia ley y la cual está contenida en su artículo 2,
y aquí cuando tengo oportunidad de intervenir el doctor Félix, nos hará mención también de que esto es uno de los artículos controvertidos precisamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Corte, en el cual yo no me voy a detener. Entonces tenemos por este lado esta definición muy amplia de seguridad interior. Y vamos a ver ahora derecho a la privacidad. Y así muy sucintamente, todos podemos entender por privacidad muchas cosas, ahorita lo comentábamos previamente los doctores y yo. Dice, la privacidad es todo aquello que no es público, privado es todo aquello que no es público, por ahí había dicho la Corte, pero aquí en una definición muy breve, el derecho a la privacidad es la garantía que tiene todo individuo de reservar aspectos de su vida privada al escrutinio público. La privacidad consiste en la existencia de una esfera en la que los demás, sean poderes públicos o otros particulares, no pueden entrar sin el consentimiento de la persona. Estas son definiciones, y es yo estuve leyendo ayer y estos días mucho para esta ponencia, venir preparada, y esto es así como muy breve, ¿no? Luego tenemos definiciones y artículos y hasta tesis que hablan que es el derecho al honor, que es el domicilio, que es la correspondencia, y sobre todo ahora nuestra información que está disponible en internet, ¿no? Pero si queremos algo muy breve, muy sucinto, es lo que nosotros decidimos mantener en una esfera cerrada, ¿no? Y luego también otro ámbito de la privacidad te puede también ver como la intimidad, y esa intimidad es algo todavía más cerrado que nuestra privacidad. Y también hablamos de la privacidad de las personas como nosotros, que somos seres normales y corrientes, o aquí como las personalidades de la comisión, que tienen su privacidad más comprometida porque son personas públicas, ¿no? También hay como estos distintos ámbitos en los que la privacidad puede moverse o graduarse. Y pues bueno, la Ley de Seguridad Interior, como ustedes saben, recién aprobada en 2017, y esta es como que una cronología. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esta Ley de Seguridad Interior y por qué los que la defienden a capa y espada dicen que es tan necesaria? Pues obviamente tenemos que tener presente en 2006 la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, y en ese sexenio se decide, por parte de la administración de Felipe Calderón, hacer un despliegue de los militares en aquellos lugares en los que las policías civiles no podían ya con el tema de inseguridad, y es así como el ejército empieza a estar primero en Michoacán y luego se fue extendiendo a muchos estados del país, y de hecho aún tiene presencia en todos los estados del país. En 2012 hubo cambio en la Administración Pública Federal y se habló de que iba a haber un cambio en la estrategia de seguridad, pero pues esto no ocurrió. Lo que ocurrió es que el ejército siguió en las calles, siguió haciendo labores de seguridad pública que corresponden a las policías, pero las policías, ante esta incapacidad de contener la violencia y la criminalidad, pues tuvo que seguir en las calles, y la administración de Peña Nieto pues tampoco tuvo la capacidad de sacar al ejército de las calles. Y entonces, ¿qué pasaba? Vimos también muchas intervenciones del propio secretario de la Defensa Nacional diciendo es que nosotros necesitamos de un marco jurídico que nos permita o que nos proteja de la actuación que ya de facto estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo bajo un marco normativo, ¿no? Estamos actuando pues ahora sí que desprotegidos en la ilegalidad, y por eso es que se hace necesaria esta Ley de Seguridad Interior. Estuvo un año más o menos discutiéndose, bueno, no discutiéndose, pero sí en las cámaras, y lo cierto es que su aprobación fue muy rápida. Se discutió, se hicieron muchas reservas, pero la verdad es que esas reservas luego nada más se hacen digamos que los diputados por hacer un planteamiento, pero que realmente saben que el mismo no va a prosperar. Y fue así como en el 2017 se aprobó esta ley, a pesar de todos los pesares, de todo lo que las organizaciones, no solo nacionales, internacionales, estaban haciendo objeciones a la propia ley, porque esta tenía muchas ambigüedades y muchos vicios que comprometían, no solo que las policías no acabaran por hacer su función, sino que el ejército finalmente, aún con un marco legal, tuviera como que amplios márgenes de actuar pues con cierta discrecionalidad. Pues, en el 2017 se promulga la ley, porque todavía hubo intentos, después de que esta ley se aprobó en ambas cámaras, de que el presidente pues no la promulgase, pero pues esto no ocurrió, y lo que hizo el presidente de la República dijo yo responsablemente voy a promulgar esta ley porque el Congreso en su soberanía la aprobó, y entonces le voy a echar la bolita. Dijo yo que la voy a aprobar y la voy a promulgar,
Pero no se preocupe nadie, por favor, nadie se estrese, porque yo no voy a hacer ninguna declaratoria, tranquilos todos, y le voy a echar la bolita a la Suprema Corte para que sea esta instancia la que decida si finalmente esta ley es constitucional o no es constitucional. Entonces, pues bueno, en eso estamos ahorita. La ley, como les comentaba, se publicó el 21 de diciembre de 2017, y esta, en la propia ley dice que su objeto es regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, esa que ya se definió por ahí en el artículo 2, esa gran definición de seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre federación, entidades federativas y municipios en la materia. Entonces, este es el objeto de la ley, publicada en el Diario Oficial el 21 de diciembre de 2017. Y pues bueno, como decíamos, esta ley se discute, se aprueba y se promulga en medio de todo tipo de conflictos, de que sí, que tú, que no, que lo vivimos todos. Estuvo, ¿cómo se llama este amigo de Gael García Bernal? Diego Luna, y las fuentes se pintaron, no sé si ustedes se acordarán, que muchas fuentes las tiñeron de rojo. O sea, hubo protestas de todo tipo, hubo pronunciamientos también de organismos de derechos humanos internacionales que señalaban cuáles eran los vicios que tenía esta ley. Y pues ya decíamos que esta finalmente se promulgó y es ley vigente, que aún la Corte no ha decidido si es constitucional o no, porque pues no puede decir sobre toda la ley, pero ya espero que el doctor Félix nos dé un poquito más de luz sobre todos los artículos que está impugnando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son, pues es casi toda la ley. Pero bueno, entonces los principales argumentos en contra, dice: la definición de seguridad interior es ambigua, y nosotros ya lo vimos, ¿no? Comprende muchísimas cosas que tendrían que ser definidas casi palabra por palabra para que nosotros pudiéramos tener una comprensión precisa de lo que nos quiere decir aquí el legislador, con esa comprensión de los procedimientos y la coordinación entre autoridades, etcétera, etcétera, que deberíamos entender por seguridad interior. Otras que ponen en riesgo la libertad de expresión, y esto es porque en alguno de sus artículos refiere a que toda la información que se refiere a las acciones que la autoridad emprenda con motivo de aplicación de la ley se considerará como información reservada. Se viola la excepcionalidad de la intervención militar, esto es, pues lo que se busca es que la seguridad pública sea preservada por autoridades civiles, y aquí lo que se está en juego es pues que da esa posibilidad de que sean las autoridades militares quien lo haga. Este viene sobre el mismo tema, el principio de subordinación a autoridades civiles. Pues otro que tiene que ver también con que obstaculiza la transparencia, haciendo esta referencia explícita a que toda la información que surja en la aplicación de esta ley va a ser reservada. Esos son a grandes rasgos algunos de los temas que se alegan en contra de esta ley, pero si ustedes tienen oportunidad y son muy estudiosos, que se ve que sí son, porque si no, no estarían aquí, por favor lean la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos ante la Suprema Corte. Pues bueno, ahora vamos a hablar sobre el derecho a la privacidad en el sistema jurídico mexicano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que derecho a la privacidad, así como tal, el derecho a la privacidad no está contenido en ninguna ley y tampoco está definido en la Constitución política como tal. Sí está recogido por los artículos 6 y 16 constitucionales, ahorita lo vamos a ver, pero también es muy importante tener en cuenta que a partir de la reforma constitucional de 2011, esta reforma de gran calado en materia de derechos humanos, en el cual la Constitución establece que todos gozamos de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero dice que los tratados internacionales en la materia son ley en México. Entonces ya no vamos a tener presente solo lo que establece nuestra Constitución, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras normas que recogen precisamente temas que tienen que ver con este derecho a la privacidad. Este derecho se encuentra legalmente protegido como límite del ejercicio de otros derechos, como es el caso del derecho a la información y la libertad de expresión, y a través del derecho a la protección de datos personales, que tiene que ver con el acceso, rectificación, oposición y cancelación de los mismos, estos denominados derechos ARCO, que ya están recogidos en leyes específicas en México de protección de datos personales. Pues
Pues muy bien, como decíamos que a partir de la reforma de 2011, el derecho internacional sobre derechos humanos ya es parte de nuestro derecho interno. Traje aquí a colación algo de lo que ha asentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y nos dice que existe un ámbito personal que debe estar a salvo de intromisiones por parte de extraños. Eso es privacidad. Este ámbito se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. Comprende la posibilidad de controlar la difusión de información personal hacia el público. O sea, este derecho significa que yo puedo decidir qué comparto y qué no comparto. Yo con mucho gusto le voy a hacer llegar aquí la presentación a la comisión para que, si ustedes están interesados, la puedan solicitar aquí al centro. Y ahí está citada las tesis de las cuales yo saqué estos enunciados. Por parte de la Suprema Corte de Justicia, aquí ya en nuestro ámbito nacional, en este amparo directo de 2007, nos dice que derecho a la vida privada es la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna en todo aquello que desean compartir únicamente con quien ellos eligen. Tal derecho deriva de la dignidad de la persona e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la elección y conocimiento de los demás. O sea, como vemos, es este derecho, esta burbuja que tenemos todos nosotros en la que podemos decidir con quién sí y con quién no compartimos información, ¿no? Que ya vemos que ahorita este derecho puede estar muy comprometido en la era de la información digital, pero esto es lo que se debe, no lo que se debe, esto es lo que se entiende por privacidad, es esta esfera reservada que todos tenemos derecho a mantener precisamente en esa reserva, pero como veremos también, pues hay sus excepciones. Y bueno, creo que aquí cometí un error, pero ahorita lo precisamos, es el artículo 30 o el artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Según yo es el 31, pero ahorita lo precisamos. Y esta es parte del conflicto que está ahorita en discusión y en estudio por parte de la Suprema Corte. Dice, en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley. En el caso de las autoridades de entidades federativas y los municipios, la colaboración se llevará a cabo en los términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que en efecto se establezcan. Esto es uno de los artículos que está impugnando la propia comisión en su acción de constitucionalidad, porque pues dice, deberán proporcionar la información que les requieran, esto es toda la información que les requieran. Y el tema que también se está discutiendo aquí es que ni siquiera sabemos aquí si ya tiene que haber una declaratoria de procedencia o no de la intervención a la que se refiere la Ley de Seguridad Interior o no. O sea, es tan ambigua la ley que si nosotros leemos esto, ahorita podría presentarse el mismísimo general Cienfuegos con el INAI o con la Secretaría de Seguridad Pública o con la propia Comisión de los Derechos Humanos a decirle, quiero que me des acceso al expediente de fulano de tal o de fulano de perengana, porque hay una amenaza a la seguridad interior, y como esto tampoco está regulado, es precisamente ese es el tema que se discute. O sea que aquí dice, pero aquí está la ley que me ampara y me lo tienes que dar. Y esa ley y esa información, o sea, vemos, deberán proporcionar la información que les requieran, sin más. Y entonces eso es lo que a los defensores de derechos humanos y a las personas que están muy preocupadas con estos temas de privacidad, pues las tiene pues verdaderamente angustiadas, entre los otros tantos vicios de inconstitucionalidad que la propia comisión está alegando ante la Corte. Pero nosotros hoy estamos discutiendo sobre este límite de seguridad interior, sea lo que sea esta, o como está definido en la propia ley, y la privacidad. Aquí vemos que aquí no establece pues prácticamente ningún límite, y cualquier información nuestra que posea cualquier autoridad va a ser susceptible de ser entregada bajo este artículo. Ahí está precisamente el riesgo y el meollo de lo que estamos
discutiendo. ¿Se respetan los límites a la privacidad en la Ley de Seguridad Interior? Pues eso es. La privacidad, como todo derecho, no es absoluta. ¿Cuáles son los límites a esta privacidad? Y aquí vamos a retomar lo que dice nuestra Constitución en el artículo 6 y 16, que ya hablábamos al principio de esta exposición, para poner como que estos puntos sobre la mesa. Y dice el artículo 6 que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Y esas excepciones están previstas, por ejemplo, en la Ley de Transparencia, en la propia Ley de Protección de Datos, que dice que nosotros tenemos derecho a acceder, a rectificar, a cancelar o ponernos a tratamiento de nuestros datos personales, a excepción de que exista algún tema de seguridad nacional, que puede ver, por ejemplo, en materia de salud, si hay algún tema epidemiológico, la autoridad puede acceder a esa información de nuestros expedientes, pues, para combatir precisamente estas epidemias. O sea, obviamente hay excepciones, pero esas excepciones y esos términos no están previstos o no hacen referencia a ellos del artículo que veíamos de la Ley de Seguridad Interior. Y por otro lado, el artículo 16 nos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, que esto es como la definición del derecho a la privacidad de nuestra Constitución, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento. Entonces es aquí también preguntarnos, ¿no? ¿Cuál va a ser ese mandamiento escrito de la autoridad competente? ¿Quién va a ser la autoridad competente en materia de seguridad interior? ¿Va a ser el general Cienfuegos? ¿Va a ser otro comandante? ¿Va a ser el secretario de Marina? ¿Va a ser el comandante de Seguridad Regional de la Policía Federal? Y lo va a fundamentar y motivar con fundamento en la propia Ley de Seguridad Interior. O sea, es realmente lo que esta ambigüedad, lo que está discutiendo o lo que está estudiando ahorita la Corte, y sobre lo que la propia Comisión, insisto, ha dicho que esta norma es inconstitucional precisamente por todos estos vicios y toda esta puerta abierta y todas estas posibilidades de arbitrariedades que se pueden cometer cuando las cosas no están claras y definidas en la ley. Y vamos a ver aquí otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que nos dice que obviamente, pues, la privacidad, como todos los derechos, todos, absolutamente todos, no son absolutos. Hay siempre límites y hay que ponderar en un caso o en otro, cuando están en conflicto, cuál de estos debe prevalecer en aras de proteger el bien común. Y nos dice que para que esta injerencia al derecho a la privacidad no sea arbitraria, debe estar prevista en una ley en el sentido formal y material. Debe perseguir un fin legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática, esto es, que se cumpla con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y volvemos al mismo tema que estamos discutiendo aquí, ¿qué dice la Ley de Seguridad Interior? Y si nuestra privacidad es susceptible de ser violentada o no. Como está ahorita en su plena vigencia, pues nosotros creemos que adolece de muchos términos que deben ser aclarados, y que cualquier acto que se pudiera dar en nombre de esta ley, pues tendría mucho riesgo de adolecer o de ser de una injerencia arbitraria, según lo que establece la propia Corte Interamericana. Y pues bueno, para no ir más lejos, ya tenemos pruebas claras y contundentes de que nuestra privacidad está siendo atacada, y tenemos pruebas también claras y contundentes de la incapacidad del propio gobierno mexicano, pues también de investigarse a sí mismo. Tenemos caso de espionaje de Pegasus, a ver si ahorita tenemos también oportunidad de preguntar aquí al público presente quién sabe de este caso y quién no. El Observatorio Nacional, al cual yo pertenezco,
forma parte de este núcleo de organizaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y hace un año decidimos romper la relación que teníamos con el gobierno precisamente ante su inacción por este tema de espionaje. No, el gobierno federal pues, no hizo nada, dijeron sí, vamos a investigar, pero pues finalmente todo la información que pudimos obtener o que se pudo obtener también aparte mediante intervención de otros organismos internacionales, pues se vio que este programa solo se vende a gobiernos, y finalmente ya se pudo saber que este programa fue adquirido por parte de la PGR, y pues ¿quién es la encargada de investigar los delitos? Pues la PGR. Entonces pues tenemos aquí un conflicto, y pues en los actos de rendición de cuentas que le hemos exigido a la PGR que nos dé sobre este asunto, nos presentan investigaciones de Google. Esto es lo que salió en mi investigación. Pues, de verdad es medio, es ya dramático, de lágrima diría yo. Pero pues bueno, esto sucedió hace un año, y yo traje aquí este pequeño video GIF, no sé si se vea, creo que no disponible, pero bueno, es un pequeño GIF que ustedes pueden ver en las redes sociales del Observatorio Nacional y del Gobierno Abierto, en el cual decimos a un año de que, y porque fue también una decisión que pensamos mucho. Son los que trabajamos en sociedad civil, lo que queremos es que las cosas cambien, pero tampoco nos podemos sustituir en la actividad del gobierno. El gobierno es el que tiene que hacer las cosas, no nosotros. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos? ¿No nos bajamos? Si nos bajamos, luego ¿qué vamos a hacer? No queremos tampoco que esto suene a berrinche, ¿no? Pero la verdad es que sí fue, o sea, y sigue siendo un caso pues muy, muy escandaloso y muy preocupante, porque además estos métodos para infectar los teléfonos pues eran pues muy preocupantes, y luego llegaban mensajes de pues, que hacían angustiarse mucho a las personas que los estaban recibiendo, ¿no? Así como de ay, siento mucho que tu mamá esté en el hospital, y en fin, la verdad es que muy preocupante. Y a un año no hemos recibido ni siquiera asomo de alguna actividad contundente que dé con algún resultado sobre este tema pues tan preocupante, porque este día fuimos nosotros, pero no fuimos solo los activistas o los de las organizaciones de la sociedad civil, fueron también periodistas, fueron también familiares de periodistas. Entonces esto ya pues adquiere también un tinte pues muy, muy preocupante, y que nos debe también preocupar a todos nosotros. Y pues bueno, también recordarán el caso de Snowden. Entonces él dijo esta frase que dice algo así como, dice, si tú dices que a ti no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder, es como decir que no te importa el derecho a la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Si se trata de una actividad, de una respuesta verdaderamente antisocial, porque estos derechos no solamente nos afectan en lo individual, sino también nos afectan en lo colectivo. Y lo que no valoremos ahorita, o lo que no pensemos que no nos afecta, como este derecho a la privacidad, digamos, ay, bueno, total, a mí qué más me da, puede afectarnos en un futuro, y si no lo defendemos nosotros mismos hoy, ¿quién lo hará? Esto es lo que plantea Edward Snowden, y por eso debemos todos estar involucrados en este tema. Sí, todos estamos porque haya seguridad en el país, pero también todos estamos porque se respeten estos límites, se respete esta esfera de individualidad donde nosotros podemos desarrollar nuestra personalidad. Y pues como comentaba aquí con mis compañeros, la moneda está en el aire. La Corte no se ha pronunciado sobre la materia. Espero que el doctor Félix, que está aquí metido en el ajo de la comisión, nos pueda saber cómo va esa discusión en la Corte, como para cuándo vislumbran ellos resolver, porque la comisión no fue la única que impugnó la ley. Se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad, así como varias controversias constitucionales de municipios que decían, oye, esa ley está invadiendo mi esfera de competencia porque yo soy el encargado aquí de la seguridad pública, y creo que fue el caso de Cholula y por ahí de otro municipio. Yo aquí me voy a detener porque espero tener con ustedes algún diálogo, pero estos son puntos que están
pues ahí que debemos de tener en cuenta para poder tratar de tener más luz sobre este tema, que insisto, es un tema que es una moneda que está en el aire. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Zendejas, muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del doctor José Félix Cerezo Vélez, cuya asiduidad en relación con estos eventos reconoce ampliamente el Senado. Lo hemos tenido en diversas ocasiones con el mismo espíritu que, reitero, tiene un gran reconocimiento en este centro. El doctor José Félix Cerezo Vélez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, doctor en Derecho por la UNAM. Tiene estudios de maestría en Derecho Financiero en la Universidad La Salle y en Proceso Constitucional en la Universidad Panamericana. Ha realizado diversos cursos de diplomados, entre los que destacan Derecho Penal Especial en la Universidad de Salamanca, España, especialidad de Amparo en la Universidad Panamericana, especialización judicial en Maestría de Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal. Ha impartido también a nivel nacional conferencias en universidades y tribunales superiores de justicia estatales con temas como amparo y derechos humanos, acciones y controversias constitucionales, juicio de revisión constitucional electoral. En el ámbito laboral ha sido secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario instructor de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación también de noviembre de 1996 a enero de 98, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Central, adscrito a la ponencia del magistrado José de Jesús Orozco Enríquez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta en el propio tribunal de enero de 1993 a enero de 1996. Actualmente actúa como director general de la Segunda Vistaduría General en este organismo. Félix, por favor, y muy reconocidos. Gracias, buenas tardes. Les agradezco al centro la invitación que gentilmente me hace la doctora Julieta, la titular de este centro y del mismo horario, que la amistad de hace muchos años de conocernos hace que sea gentil en su presentación. Yo de cierta manera quisiera participar en esto, siempre hago mi deslinde. Yo soy funcionario de la Comisión Estatal, pero en este caso concreto, y siempre lo reiteraré, es mi análisis desde el punto de vista personal, no es algún planteamiento a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un tema muy en boga, muy especializado, o de decir muy especializado, que no hay gente que lo domine. Esto es un tema estrictamente ahorita, como se encuentra bajo la mira de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos a diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior y algunos otros órganos legitimados que han presentado sus acciones. Esa situación hace que, desde el punto de vista de control constitucional, esta ley está sujeta al análisis de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, como ustedes saben, esta ley también, bajo la vía del amparo indirecto, puede ser impugnada bajo los juicios de amparo que están tramitados en diversos juzgados de distrito, porque como ustedes lo saben, el amparo contra leyes, en este caso, es una ley que por la naturaleza, ustedes saben que son autoaplicativas y heteroaplicativas. Esta es una ley que por la naturaleza de ser general ha sido considerada como una ley autoaplicativa. En el momento en que sale en vigencia es el momento en que la parte legitimada o algún ciudadano que se encuentre afectado puede comparecer a través de su demanda de amparo y promover sus juicios de amparo indirectos. Como ustedes lo saben, hay en esta materia se presentaron diversos amparos, como ustedes también lo saben. Ya no es el amparo del interés que nada más agravio personal directo, ahora ya hay el interés legítimo con la reforma de la reciente ley de amparo.
Entonces ese interés legítimo hizo que un grupo de personas o varias asociaciones pueden presentar amparos. La situación es que esta ley, como bien lo señalaba la doctora, su fecha de vigencia tuvo el 21, es el 21, ¿verdad? De diciembre, y de acuerdo a los transitorios, el primer transitorio señala que la ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial. Entonces esta ley, por las razones que también, por la misma esta situación de impugnación a nivel constitucional, hay una serie de cosas que para muchos hacen que distorsionan, que dicen, no, pues va a entrar en vigor a partir de que la Suprema Corte declare su constitucionalidad o su inconstitucional. Y no es cierto, la ley ya está en vigor, la ley ya está vigente, la ley ya puede, en el momento de su vigencia, a partir de que está publicada, ya es válida. La cuestión es que está analizada bajo el tamiz de la constitucionalidad y convencionalidad en los órganos constitucionales, jueces de distrito y en acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Recientemente se emitieron 2 amparos, un amparo en la Ciudad de México por un juez de distrito, el juez Silva, y un amparo de también una querida amiga juez de distrito en Guanajuato, que resolvió un juicio de amparo y de amparo sobre la ley de seguridad interior. Y este amparo, yo les pediría que lo apunten, que lo consulten en la página de la Suprema Corte de Justicia, el amparo indirecto 118/2018, fue emitido hace un par de semanas que se emitió la sentencia, lo pueden consultar, y ahí podrán ver, es de verdad un análisis constitucional de parte del juzgador, en el sentido de qué se entiende por seguridad nacional, seguridad interior, los artículos que son impugnados, y en este caso, como lo señalaba la doctora, el efecto de un juicio de amparo indirecto es un juicio de amparo relativo, y ahora eso, la figura de la inaplicación es que hay una determinación de parte del juzgador federal en la parte final de la sentencia, donde dice que los artículos que han sido reclamados como inconstitucionales se van a inaplicar. Y como ustedes lo saben también, estos artículos se inaplican, pero para que promovió el amparo, no se le van a aplicar a todos, nada más es el efecto relativo, no es un efecto erga omnes, no. Entonces nada más se les va a aplicar a los que promovieron el amparo, a esas situaciones no se les va a aplicar. Pero aquí viene el problema de la situación. El problema, como lo refería muy atinadamente la doctora, ustedes recordarán el problema de Michoacán, las famosas autodefensas, el problema del narcotráfico, el problema de los que eran autodefensas legales y los que se convirtieron de autodefensas y que utilizaban, pues, de cierta manera, ese tipo de autodefensas para defender sus comunidades, sus municipios, y que de cierta manera había sido rebasado la seguridad pública por el crimen organizado, y luego estas autodefensas que en sus comunidades pues, ponían a sus autoridades policiales, y ahí no podía entrar la seguridad pública normal, ¿no? Entonces había un conflicto de ¿qué? Había un conflicto de seguridad pública, ¿no? Por un lado las partes del crimen organizado, por un lado las autoridades de autodefensas, de usos y costumbres. Entonces tenías un problema de que, pues, ¿a quién le hacemos caso? Si hay un delito y hay una cuestión de una policía comunitaria, pues ellos detenían y sancionaban. Ustedes han escuchado el caso de Nestora. El caso de Nestora es una policía comunitaria derivado de una situación constitucional que a partir del artículo 2 constitucional, la Constitución local de Guerrero establece que los usos y costumbres, y se crea la famosa CRA, que es una ley donde autoriza que en las etnias, en este tipo de usos y costumbres, las personas que se van a regir por sus usos y costumbres no se rigen por el derecho positivo, no se rigen por el derecho normal que todos nos lleva. Ellos tendrán su policía comunitaria,
y ellos van a tener sus reglas de sanciones y sus reglas, ellos van a tener sus jueces y sus policías. Ella era una policía comunitaria. Entonces ahí si llegaba la policía de la Fiscalía Estatal, pues eso ahí no podía entrar, ¿no? Y por eso ese también es un asunto que lo tuvimos en la segunda visitaduría, es el caso de Néstor Salgado, es un caso de que la acusan de secuestro, y el problema no es que era de secuestro, ella se quejaba de que ella como policía comunitaria tenía sus reglas y que la detención de las personas para someterlas a la educación que tenían sus reglas y sus costumbres, pues no era secuestro, el pedir dinero pues era una especie de sanción. Entonces ya te impusimos la sanción, pagas y te vas, o si me traes la vaca, si me traes el dinero, y ahí la retenían en esas famosas casas de justicia. Y que dentro del derecho positivo, pues ¿qué se dice? Pues que se trata de un secuestro, y eso es lo que está ahorita en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Que si es delincuente, si es secuestradora, pues de cierta manera eso lo va a determinar el órgano jurisdiccional en los respectivos instancias jurisdiccionales. En este tenor, para no desviarme, lo que se lleva a la situación es de que, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente de la República, Peña, en el 2014, determina a través de pues supuestamente en ese momento no había una ley de seguridad interior, no, pero sí hay la ley de seguridad nacional. Entonces, en esa ley de seguridad, si ustedes la consultan, hay una solicitud que le piden al presidente de la República que están rebasados en seguridad pública. ¿Qué es lo que hace? Emite una declaración, o sea, le solicitan que emita una declaratoria, esa la emite la declaratoria, ¿y qué es lo que hizo? Pues desapareció a los poderes, desapareció al secretario de Seguridad Pública del Estado, a los policías municipales, a los secretarios de Seguridad municipales, los quita y los sustituye. ¿Por qué? Por la Policía Federal, y nombra un comisionado. Ese comisionado se va a Michoacán y con la autorización del presidente atiende esa supuesta amenaza, ¿no?, de seguridad. A los que supuestamente son autodefensas, que portan fusiles, armas reservadas para el ejército, el 47, pues ya al final negocian que ellos van a ser parte de la Sedena a través de cuerpos rurales, ¿no? Y incluso los rifles y los de asalto y los que tenían los rifles de alto poder, pues se regulan a través de Sedena. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quitan a la policía local, la seguridad pública local, la policía federal hace las funciones de seguridad pública. Y es como se atiende esa famosa crisis de seguridad pública, ¿no? Pero ahí no interviene el ejército. ¿Sí? Derivado de la guerra contra el narco del presidente Calderón, donde dicen, pues todos contra el narco, los militares dicen, no, pues todos los militares, todos contra el narco, y a todos, no van con el narco, sino entienden que es a todos, ¿no? Y eso todos, pues ahí entramos nosotros. Pues entra de que pues les dan autorizaciones, o sea, no autorizaciones, sino hacen funciones de Secretaría de Seguridad Pública, funciones de Secretaría de... ¿A quién le corresponde la función de seguridad pública? O sea, la policía. Pero como dicen, la policía está infiltrada en el narco, está pagada por el narco, ¿verdad? Pues ya no les creemos, ¿no? Porque está pagada por ellos, está infiltrada. Entonces, pues necesitamos que venga Marina, que venga Sedena. Y, pues, ¿qué hacen esas funciones? Pues sustituyen las funciones de seguridad. Entonces, ¿a qué se dedican? Ah, pues vamos ahora a detener al Chapo. Ah, pero ya no le creemos ya no hay la policía judicial, ya no están los AFIS, ahora se llaman Policía Ministerial Federal, ¿no? Y en todos los asuntos que ustedes ven, Ayotzinapa, Laredo, Reynosa, Tamaulipas, Michoacán, ¿quiénes son los que detienen a los narcos? Marina o Sedena, ahora es Marina.
Entonces ahora con esa función de que dicen, pues el objetivo es atrapar a una. No. ¿Ustedes escuchan algún día la Policía Ministerial Federal? ¿O es la CNC, el Consejo Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Seguridad, de la que está a su cargo la Policía Federal? Que ahora la Policía Federal pues, no es lo que antes era la policía. Esa Policía Federal pues tiene las características de dar seguridad pública, ¿no? Ellos tampoco son ministerios públicos, ni los marinos, ni los sedenos son ministerios públicos, y son policías federales. ¿A cargo de quién se hace la persecución? A nivel constitucional, ¿quién tiene la persecución de los delitos? El Ministerio Público. ¿Quién procura justicia? El Ministerio Público. El artículo 102 y el 21 constitucional. De eso, todos los actos de autoridad de una investigación, ¿quién lo tiene? Tiene que haber una orden de cateo. Ahora hay jueces de control. Ahora el MP no va y si hay una persona, hay droga o delito, no puede llegar y patear la puerta, meterse y llevarse. Eso es una violación necesaria. Pero en esa situación, ¿qué está haciendo las Fuerzas Armadas? Hacen esa función. Lo vi sospechoso. Y bajo el aspecto del artículo 16 constitucional de la flagrancia, pues iba, lo vi sospechoso, ¿no? Lo fui siguiendo, se metió y me sacó el rifle, ya se metió, lo entré y ahí tenía droga. Pues ya me los llevo. No, ya me los llevo. Oye, ¿y la orden de cateo? Pues no. Estaba flagrancia, no es flagrancia. Y está constitucionalmente, está en flagrancia, me lo llevo. Y anteriormente, ¿qué es lo que hacían? En el 2010. No se los llevaban, y como dice la ley, ponlos a disposición en forma inmediata, el 16, no, se los llevaban a sus cuarteles. Y no obstante que no los ponían a disposición, los torturaban. ¿No? Y si se morían, los quemaban, los desaparecían, los pisoteaban, ya, ¿no? Entonces todo eso que ha pasado, ¿qué es lo que dijeron ellos? Pues sí, pero el narco está superando a las policías, ¿ahora qué queremos hacer? Legitímame con algo, ¿no? ¿Cómo te voy a legitimar? La Ley de Seguridad Nacional no le da esa facultad. Se crea esta ley, la Ley de Seguridad Interior. Y si ustedes pueden ver en su primer artículo dice: la presente ley es de orden público, de interés general, de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto en la fracción 29-M del 73 y la fracción sexta del 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior. Entonces aquí ya definen qué es seguridad interior. Entonces, yo lo que digo es que por ejemplo, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional define la seguridad nacional como aquellas acciones destinadas de manera inmediata, directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Pero la seguridad nacional tiene dos vertientes. La primera, que es la defensa de la nación al exterior, pero eso es para las Fuerzas Armadas. O sea, si hay una amenaza que nos quieren invadir, pues para eso están las Fuerzas Armadas. Una fuerza externa. Y luego dice, y la segunda, la seguridad interior, ¿no? Pero esa seguridad interior puede ser amenazas por riesgos, el plan M3, así un terremoto, esa es una amenaza. Sin embargo, en esta ley de seguridad interior, ¿cuándo definen que es una amenaza? Y sí lo dice. La ley de seguridad interior en el artículo 4, fracción segunda, dice: amenazas a la seguridad interior, las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tiene su origen en territorio nacional. ¿Qué dicen estos artículos, el 3 y el 5? El 3 dice: para efectos de esta ley por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y de manera directa de integrar la estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, que puede ser una seguridad
una amenaza de un Estados Unidos que nos quiera invadir, pues es una amenaza, para eso están esos. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa, igual, nos quieren invadir, es una amenaza. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del gobierno, pues ahí sí no creo que las Fuerzas Armadas mantengan el orden constitucional, para eso tenemos a nuestros legisladores, ¿no? 4. El mantenimiento de la unidad de partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política y la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional, igual una amenaza de guerra. La preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y de sus habitantes. El 5 dice, para los efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio. Pues esto se quedó en la época de los bandidos de Río Frío, ¿no? Los sabotajes y todo. Ahorita pues no hay esos delitos, ¿no? Consumar espionaje, pues, ¿cuál es el espionaje? ¿No? Sí, que nos invaden, la Mérida y todo, la DEA y todo, sí. ¿A cuándo los vamos a meter a la cárcel? ¿O cuándo los vamos a...? Pues no pasa nada, ¿no? Había un operativo Casablanca y todo ahí por los años, hace como 10 años, ¿no? Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Aquí sí ya les dice que son amenazas a actuar contra la delincuencia organizada. La Ley de Seguridad Nacional, no la Ley de Seguridad Interior. Actos tendentes a quebrantar la unidad de partes integrantes, pues eso no creo que sea las Fuerzas Armadas. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra delincuencia organizada. Actos contra la seguridad de la aviación, actos que atenden contra el personal diplomático. Todo acto que tende a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas, convencionales, actos ilícitos contra la navegación marítima, todo acto de financiamiento de acciones y operaciones terroristas y actos tendentes a obstaculizar. Por ejemplo, en actos tendentes a acciones y organizaciones terroristas, pues es como si estuviéramos en España, como España tiene la ETA, aquí, pues aquí, por aquí debe haber alguna, pero sí está prevista que es seguridad nacional. Entonces, si ya lo tenían previsto en la seguridad nacional, pues ¿para qué lo trasladas a la seguridad interior? No, bueno, pero ellos dicen, a ver, pues ya pasó en Michoacán, no, ahí no fueron las Fuerzas Armadas, sí anduvieron por ahí Marina y Sedena, ahí se llevaron a la Policía Federal. La Policía Federal sustituyó a las policías municipales y locales en plan de seguridad pública. O sea, ellos son los que agarraban los borrachitos, llevaban a la barandilla, ¿no? Y así, ¿no? Porque sí seguía la policía judicial del Estado, eso sí, bajo la orden del Ministerio. Pero en este caso, y yo les planteo, una de las partes que me dedico a hacer es la investigación de desaparecidos, tortura, ejecuciones arbitrarias, para no ser extrajudiciales, todo ese tipo que hace Marina en el ejercicio de esta situación que no la tiene a nivel constitucional, ¿no? Porque no la tiene, la que lo tiene es el juez y el que la tiene es el Ministerio Público a nivel constitucional. Marina no la tiene. ¿O dónde hay un artículo en la Constitución que diga Sedena depende del presidente de la República, él es el gran comandante de las Fuerzas Armadas? Entonces depende, es una dependencia de la Administración Pública Federal, no es un poder público. ¿Sí? La Policía Federal, la PFP, pues depende de la Secretaría de Gobernación, de una subsecretaría, y se creó un comisionado. O sea, le quitaron a los judiciales, a las AFIS, y los mandaron allá. Y ahí, pues supuestamente ellos manejan los mandos únicos y todo eso. Pero a lo que voy es, ¿por qué la razón de esto? ¿Por qué la razón de una ley de seguridad? Es justificar que en este tipo de amenazas, que ya se las leí, que pueden ser esas las que se pueden dar en nuestro país, entonces, a través de una declaratoria que haga el presidente de la República, él, o a una solicitud del Congreso local o del gobernador del estado, le pidan al presidente que hay una amenaza y entonces autorice y le diga,
se van los marinos, se van los militares y se van al estado tal. Y ahí me combaten esa amenaza. ¿Cuál amenaza tenemos ahorita? Por ejemplo, que el crimen organizado pues, está, desde que se hizo ese combate a las drogas, yo les puedo decir, yo trabajé en la PGR, también fui director general de visitaduría, fui director general de amparo, estuve en procesos, conozco bien la Procuraduría y sé que de cierta manera el trasiego de droga, pues antes era un paso nada más, ¿no? O sea, pasaban, había brechas, había carreteras, pasaban por barcos, y de cierta manera no era un comercio en la Ciudad de México ni en todo el territorio. Pero a partir de que se libra ese combate a las drogas, pues ya se comercializa, ya se deja droga, ya hay tienditas, ya hay todo eso. O sea, ya hay un comercio en el sentido de que ya no somos de paso, sino que ahora ya también hay bandas, hay crimen organizado, lo ven en Tepito, lo ven con la mano de ojo, con ojos, y así en todo el país y en todas las ciudades que eran muy tranquilas, Cuernavaca, Cancún, Acapulco, ustedes pueden ver, pues hay secuestros, hay una serie de cosas que está rebasada la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que entre los marinos, pues que entre Sedena. Entonces, ese es el tipo de amenazas. Entonces, es lo que dice esta ley. La ley dice, a ver, la ley dice aquí, y ahorita yo concluiría, la ley en su artículo 4, que ya fue también declarado inaplicable por este juez, dice, acciones de seguridad interior, aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior. Entonces, no define como sí lo define lo que yo les leí, la ley de seguridad en su artículo 3 y 5, que es una amenaza. O sea, una amenaza pues puede ser un ciclón, puede ser, ¿no? Pero esta amenaza de que, yo considero que está rebasado y que ahora hay 100,000 feminicidios, hay 100,000 secuestros, pues es que está siendo rebasado, esa es una amenaza. ¿Quién lo hace? Pues los delincuentes. El grupo de fuerza de la policía local o ministerial pues está infiltrada. A ver, yo por ejemplo, si ustedes pueden ir o vayan a una delegación de PGR y le dicen, oiga, ¿cuántos policías judiciales o policías ministeriales, como les llaman, cuántos hay? Pues debe haber 2, debe haber 6, debe haber 7. Antes eran cuerpos o fuerzas de 80, 100, 200 y que controlaban hasta un estado, ¿no? Tenían presencia. Ahora ya no tienen, ahora llegan pues, hasta los delincuentes y dicen, pues ya se lo pongo a disposición, consígnenlo y ya. O sea, ya no hay función de policía, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, que en el tema que nos ocupa, y para no desviarme, les pediría que sí lean esta sentencia y en la parte final, en la hoja 112, 113, establecen que declaran inconstitucionales todos estos artículos, este artículo de cuarto, el sexto, el 9, el 11, el 15, el 16, el 17, el 20, el 21, el 22, el 26, el 30 y el 31, que son lo que comentaba la doctora. Y en ese 30 y 31, que es el que nos ocupa, que está vinculado con ustedes, es la cuestión que en la ley le llaman este tipo de inteligencia para la seguridad interior. Esa famosa inteligencia de la seguridad interior es lo que hacen los marinos, lo que hace el CISEN, que es que te cuelgas, que estás llevando, que estás, pues así estás investigando a través de sus comunicaciones, quién habla, quién se comunica, los famosos halcones, después los sigues, lo que antes hacía la policía judicial a través de drones, a través de cuentas bancarias, o sea, esa es la famosa inteligencia. O sea, si ustedes dicen, queremos agarrar al Chapo o a algún delincuente, la inteligencia es que lo siguen a través de medios como esos de electrónicos, escáner, todo eso,
un grupo de personas que lo están siguiendo, y hasta que lo ubican, pues dicen, no, pues tiene una casa en tal lado, ahí tiene un familiar, y generalmente esa es la famosa inteligencia. Ya que lo ubican, hacen un operativo y van y lo detienen. A veces ese tipo de operativos me han tocado varios con el Chapo, de que se salió de la cárcel, que llega al Triángulo Dorado en Durango y Sinaloa, allá tiene sus casas, y ese tipo de inteligencia lo tiene Marina, a través de drones, a través de tecnología muy específica, lo llegan a ubicar y hacen operativos, y en esos operativos es como afectan a las personas. Pues entran en la sierra, les roban sus cosas, violan a las personas, una serie de violación de derechos humanos, o matan, o sea, queman las motocicletas, las camionetas les abren la máquina y les dan disparos, pero que son mecanismos que tienen los narcotraficantes para huir, para subir, para bajar y para dispersarse. Y las personas que los protegen, los anillos de seguridad, pues son seres humanos que trabajan para ellos, o sea, son los famosos halcones, quién sube, quién baja. Pero todo eso, todo lo que hacen, esa situación no está normada. No está normada, ¿por qué? Porque para que tú le afectes a una persona, pues tienes que tener un orden de cateo. Para que tú le decomises una arma, pues tienes que agarrarlo en flagrancia. Entonces, ¿cómo vas y entras a su casa y le dices, oye, ahorita te voy a destruir tu camioneta, o te voy a quemar tu motocicleta? Pues no, pero eso lo hacen, pero lo hacen porque es un método para que no se escapen, o para que no se pueda ir por ese lado. Entonces, y llegan helicópteros y les disparan, y entonces les disparan a las casas, pueden lesionar a una persona, lo pueden matar, pero son operativos que ellos diseñan como de guerra, no los diseñan como un operativo de policía judicial, que llegas así, tienes que identificar, oiga, terminador de cateo, voy a entrar y haces una acta circunstanciada, firmas, y así como dice la ley. Ellos no, ellos se meten, ellos destruyen, y ese tipo de cosas es lo que ellos quisieron tener aquí. Por ejemplo, inteligencia para la seguridad interior. ¿Y qué dice el primero? Las acciones de seguridad interior se apoyarán en los órganos, unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas. Las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas de esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Entonces, cualquier medio, como decía la doctora, pues pueden llegar al INAI y haberme dado su información, ya me la llevo. Llega el general Cienfuegos, ya me la llevé. Esto no está autorizado. Ahí estaba ese delincuente, usted está vinculado con él, o a los bancos. Los bancos tienen un secreto bancario, o sea, no es de que, no, pues el banco, nosotros acabamos de sacar una recomendación de cajas de seguridad de Cancún, que llegó el ministerio, el aceido, y dijo, es que me dijeron que ahí guardaban el dinero de los secuestros y ahí guardaban las tarjetas clonadas. Y dio la orden de cateo al juez de control, se la dio, llegaron a la bóveda y dijo, pues aquí hay 1500 cajas. Todas las abrió. Y sí encontró droga, encontró armas, encontró dinero. Así llegaría él. Y por eso hay jueces de control. O sea, la juez de control le tienes que avisar. Si está cerrado, te tiene que dar permiso para romper las cerraduras. No puede llegar y, pues oye, le metí, pues llevo grimazo, llevo cerrajero, abro, y a todas las abrió las 1500. Y ahora que le sacamos la recomendación, ¿y ahora cómo las devuelvo? Ahora dime cómo la... Entonces, ese es el caso de lo que llamamos privacidad. Esa privacidad es, tú te ves sospechoso, voy a entrar a tu casa y te voy a llevar. No, tú estás vinculado, me dijeron que tú vendes droga. ¿Por qué? No, pues me dijeron. Esa es la exageración que autoriza esta ley. Afortunadamente estos dos artículos fueron declarados inconstitucionales por este juez. No se le van a aplicar a estos que promovieron el amparo. Ojalá la Corte en un momento dado
pues tenga esa situación. Los criterios que tomó la Corte o el juez de distrito para resolver, que son inconstitucionales, es que la ley dice que la declaratoria es que se deben coordinar. No se le puede dar porque aquí le daban la autorización, cuando no sea necesario la declaratoria, tú, Fuerza Armada, puedes entrar y tú hazte cargo de eso. Entonces es así como una patente para que entres y hagas lo que se te ocurra. Y nadie te puede decir, me dijo la ley, me dijo que yo, cualquier método lícito, pues llegué en el día, traigo un cerrajero, abrí, me metí, encontré al señor con el arma, que es la famosa flagrancia, me lo llevé. Está lícito, la Constitución me autoriza. Entonces ese tipo de cosas, igual, pedir información, pero ellos sí dicen, la información que tú tienes es de seguridad nacional y me la tienes que dar. La que yo recoja, no, esa es de seguridad nacional, esa yo me la guardo, esa no te la doy. O sea, todo para acá y nada para allá. Entonces, ese tipo de excesos, eso es lo que están analizando los jueces constitucionales, los jueces de distrito y en su momento los ministros en las acciones promovidas por CNDH y por los que estén legitimados, que son varias acciones. Entonces, parte del complemento de lo que decía la doctora es esto, que esa privacidad que nosotros tenemos está prevista en el 14 y 16 constitucionales. O sea, eso, todo lo que no esté previsto por una autoridad con competencia, que no esté fundado y motivado, en este caso, ellos no tienen la facultad de decir, porque me lo dio la ley, yo ya voy a entrar a la casa de fulano de tal y me lo voy a llevar, o no tengo el orden de aprehensión, pues yo, porque lo vi sospechoso, me lo voy a llevar. Ellos lo que dicen es que mientras yo pido la orden y mientras pida el orden de cateo, pues ya se me fue, ¿no? Entonces, necesito una autorización y la autorización está ley. Entonces, como ustedes, no es una ley muy grande, no es una ley muy pequeña, ley de 32 artículos, 34 artículos y 5 transitorios, es muy pequeña, pero su contenido es, en ese sentido, dar una autorización a las Fuerzas Armadas para efecto de que ellos puedan intervenir. Entonces, lo que la Corte ya ha dicho en varias tesis constitucionales, tesis de jurisprudencia, dice, a ver, si tú entras a un operativo así, tienes que estar coordinado por autoridades civiles. La autoridad civil, que es el MP, o sea, tú no eres el que llevas al mando, porque tienes que estar subordinado. Porque si no, eso mismo es lo que siempre han pedido los policías. Pues a mí déjenme agarrar, jefe, yo lo madreo, ya se lo pongo, ya te lo consigo. Pero eso es lo que no se busca, o sea, no es que lo golpees, no que lo tortures. La ley dice, o detienes, flagrancia, o con orden de aprehensión, y ponlo de inmediata disposición. No lo andes paseando, ni torturando, etc. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que está en la Constitución, esta ley, por eso, desde mi punto de vista, sí tiene muchos vicios de inconstitucionalidad, porque está enfrentando a disposiciones constitucionales como el 14 y 16, o a las cuestiones de privacidad, ¿no? A nadie le gustaría, sí, tú estás a cargo, porque esta ley es que te dice, hay casos donde no necesitas declaratoria, tú, Fuerzas Armadas, puedes entrar y te haces cargo. Entonces ellos son los que se hacen cargo y ellos son los que pueden decidir. Entonces eso no puede ser, tanto los policías están subordinados a los ministerios públicos y ellos también. Ellos, su función es dar seguridad interior, ayudar, porque obviamente pues un MP no anda armado, no anda así como Rambo, chalecos tácticos, nada. Pues nada más va porque es licenciado y porque es MP y pues, se abre la puerta y llegan unos delincuentes y le disparan, pues ahí quedó, ¿no? Nadie va a saber que murió, ¿no? Pero así se arriesga uno con esas funciones. Pero en esta ley, la mayoría de los casos es que, pues, establecen facultades en que la declaratoria es que ordenan que tiene que haber una declaratoria, que si hay esa declaratoria tiene que estar subordinado a una autoridad civil. Si no está subordinado a esa autoridad civil, no vale. Y por esos artículos que sí le daban facultades a las Fuerzas Armadas han sido invalidados o han sido inaplicados, pero en este amparo. Yo también les rogaría que checaran el amparo de la juez
de Guanajuato. Aquí son ciertos artículos, ahí no sé qué artículos haya analizado, pero su efecto relativo. La parte que se espera, pues es la parte de la Corte, porque las secciones de constitucionalidad tienen el caso que analizan la ley y esa disposición que ellos regulen si esa sí tiene efectos generales con motivo de la votación. Entonces, esa sí la que se espera. Esa daría, pues que en un momento dado puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Y que de cierta manera nada beneficia, o sea, nada ayuda. O sea, nada más que respetemos el sistema de derecho a nivel constitucional, hasta el 14, el acto de molestia, los cateos, toda la orden de aprehensión, todo lo que conocemos, pues que se lleve a cabo. Y si le quieren dar esa autorización a las Fuerzas Armadas, pues que hagan un artículo de Constitución y le digan, a ver, las Fuerzas Armadas tendrán funciones de seguridad pública y tendrán esta autorización, que lo hagan, pero no a través de una ley, ¿no? Tendría que modificar la Constitución. Entonces, yo nada más porque el tiempo nos apremia y ya aquí me están sacando la tarjeta preventiva, yo les rogaría, de verdad, lean esta sentencia, la 118, y les va a dar mucha luz. Es más, yo cuando la terminé dije, pues ya está dicho todo, yo que les voy a ir a contar, ¿no? Y de verdad es que yo así, en lo que estamos haciendo ahorita tenemos un problema de 31 desaparecidos en Laredo, 20 en Jalisco, 15 en Reynosa, 5 en Matamoros. Entonces es un problema que se lo atribuyen a CEMAR, a Secretaría de Marina. Llega la ONU y dice, no, ya nosotros tenemos 22. Oye, pues están desapareciendo, ¿qué hacemos? O sea, como un órgano del Estado está quitando a la gente y la desaparece y luego aparecen muertos algunos, otros ya no aparecen. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Los militares pues, se lo atribuyen a CEMAR, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? O sea, ¿cómo se va a resolver? Con la Ley de Seguridad Interior. Ellos lo que quieren que con esos fundamentos legales pues, puedan participar y decir, pues ya llegamos de nosotros, señor, usted está vinculado con algo, usted me acompaña. De verdad, luego cuando se les da los cursos a los militares, a los marinos, ellos dicen, es que es el operativo, es el blanco, ya lo encontramos, entonces pues me disparó y pues yo lo repelí la acción y lo maté. Pero pues eso no es la función de andar matando gente. La función es pues, que se siga el proceso, que se detenga, que se tome la disposición, que se juicie, pues, que las autoridades resuelvan. Pero no se resuelve matando o no se resuelve torturando para que declare quién es el responsable. Entonces, sí les ruego, perdón por el tiempo que ya no me da, que lean este juicio de amparo en directo, lo pueden encontrar en la página, hay incluso un resumen para que no se cansen, un resumen y ahí pueden verlo, y les va a dar mucha luz, de verdad, les va a ayudar mucho en esto, es un tema de actualidad, creo que es un preludio de que, pues, como el Poder Judicial en un momento dado puede resolver esta situación, y afortunadamente es que nuestro esquema de derecho es eso. El Poder Legislativo crea la ley, el Ejecutivo la promulga a través de esto que si metía el veto o no, al final dijo, pues, se lo echó a la Corte, pues sí, porque es un derecho que tienen pues, todos y todas de poder controvertir esta ley, y obviamente la Corte tiene esa gran función de analizar qué es constitucional y qué no es, porque esa es la función que es de impartir justicia. Entonces, pues de verdad, yo les agradezco muchísimo su tolerancia y su paciencia de poder escucharnos. De verdad lo hacemos con mucho gusto de compartir este tipo de planteamientos que mucha gente, cuando a mí me lo plantearon, me decía, pues ven a moderar, tú eres bueno para moderar. Digo, no, yo quiero aventarme el toro y yo quiero participar. Porque de verdad es algo que es necesario compartirlo. Nuestros planteamientos son semillas que queremos dejarles a ustedes, para que si les gusta esto, lo estudien, les va a servir. Es necesario saberlo, vivimos en un Estado de Derecho, ustedes que estudian leyes o estudian Derecho, pues, oye, ¿y eso por qué es eso? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué dicen que viola derecho? No, ¿cuál es derecho? Nada, no sé qué.
Entonces es algo que vivimos a diario, ¿no? Y obviamente cuando salga la resolución de la Corte, cuando revise, nos va a dar luz de ciertas cosas, ¿no? Obviamente son muy especializadas. Esta resolución se basó mucho en puras tesis de la Corte para declararlas inconstitucionales. Entonces eso ya está dicho, entonces la Corte no se puede retractar de lo que ya dijo. Pues es que también luego, como dicen los ministros, los asuntos van a salir cuando tengan que salir, pero también ahorita tenemos elecciones y no pueden decir ahorita, ¿no? Entonces ya cuando salgan elecciones depende de quién quede, también quién los patrocine, pero entonces son cosas que de verdad es un tema muy interesante y de nuevo les reitero mi agradecimiento por habernos dejado transmitir esto.